semana pasada estuvimos ahí trabajando entonces conceptos, ¿verdad? De fracciones. Representación gráfica, representación en la recta numérica, los tipos de fracciones principales que era propia, impropia, mixta, y conversiones entre fracción impropia y fracciones mixtas, y las fracciones equivalentes. Entonces, en esta semana pues nos corresponde trabajar acerca de ya de la primera operación con fracciones, que es la suma y resta. Entonces vamos a comenzar a trabajar acerca de la suma y resta de fracciones. Pero para la suma y resta de fracciones nosotros vamos a reconocer principalmente dos casos. Esos dos casos es cuando las fracciones son homogéneas y cuando las fracciones son heterogéneas. ¿Qué significa homogéneas? ¿Qué significa heterogéneas? Hablamos de homogéneas cuando es el mismo denominador. Y hablamos de fracciones heterogéneas cuando es Diferente diferente denominador. denominador. Bueno, entonces, ahí. Entonces, inicialmente, pues, nosotros vamos a iniciar a trabajar con las fracciones homogéneas. Entonces, suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Y cuál es la característica, entonces, de las fracciones homogéneas, ¿verdad? Que hay unos que son que tienen el mismo denominador. Entonces, lo que nosotros vamos a observar es esa característica, porque eso es lo que nos va a permitir poder resolver. Entonces, ejemplo, teniendo 2/5 más 7/5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como son homogéneas porque el denominador es igual, trazamos la línea y el denominador se copia, ¿sí? Se copia. O sea que el denominador es 5. Y lo único que se va a operar son los numeradores, de acuerdo a los signos que tengan. Entonces, 2 más 7, 9. 9. Acá nos pueden resultar dos situaciones. Puede ser que la fracción se pueda simplificar, ¿sí? Que la fracción se pueda simplificar. Y también puede ser de que nos quede, ya sea una fracción impropia y podamos convertir a número mixto. Entonces, solamente para describir esos casos, ¿verdad? O sea, definitivamente simplificar en el caso de ser posible. Independientemente de si de la fracción es propia, de si el resultado es propio, es una fracción propia o una fracción impropia, nosotros tenemos que simplificar. Bueno, entonces ahí, como les digo, hay que simplificar en el caso de ser posible. E independientemente si la fracción es propia o impropia. Y aparte, si tenemos una fracción impropia, en caso de ser fracción impropia, estamos hablando de resultado, ¿verdad? Si la fracción es impropia, entonces hay que convertir a número mixto. Esas son las dos posibles casos que nos van a dar respecto a las soluciones, ¿verdad? Entonces, así como en este caso, miren, no se puede simplificar. Entonces, si no se puede simplificar, solamente debo identificar si es fracción propia o es fracción impropia. ¿Esta es fracción propia o impropia? Es
impropia. ¿Sí? Entonces, como es impropia, tenemos que convertir Convertir a número mixto. Bien. Entonces, vamos a hacer, recuerden, para convertir lo que hacemos es dividir el numerador entre el denominador. Entonces, 9 dividido 5. En 9, el 5 nos cabe una vez. 1 por 5 es 5. Restamos y nos queda 4. Entonces, eso quiere decir de que la respuesta acá será, miren, el número entero es 1, ¿verdad? Un entero. El residuo es el numerador, 4, y el denominador siempre es el mismo, 5. O sea que entonces la respuesta de esta operación es un entero, 4 quintos. ¿Estamos claros con esta operación? Sí, profe. Bien, entonces ahora, por ejemplo, si tuviéramos menos 24 18avos más 16 18avos. Bueno, entonces miren, el denominador es el mismo. Entonces el denominador se copia. Eso nos tiene que quedar claro. El denominador entonces se va a copiar. Ahora, como nosotros ya trabajamos, ya con los números enteros que trabajamos con la ley de signos, ¿verdad? O sea, nosotros ya podemos decir si los signos diferentes se suman, si los signos diferentes se van a restar, o qué hago con esos signos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ahí con los signos diferentes? ¿Qué es? ¿Suma o resta? Resta. Es resta, ¿verdad? Entonces decimos 24 menos 16. ¿Y eso cuánto nos da? 8. 8. Ahora, recuerden de que en la suma y en la resta se copia el signo del mayor. Entonces aquí, entre el 24 y el 16, ¿quién es el mayor? El 24. ¿Y qué 24. signo tiene? Menos. Menos. Entonces, eso quiere decir de que aquí la fracción nos va a quedar negativa. Menos 8 18avos. Igual. Bueno, en este caso se puede simplificar. El signo solamente se va a ir copiando para la fracción. Entonces, se puede simplificar, y cuando hablamos nosotros de simplificar, quiere decir dividir el numerador y el denominador entre un mismo número. Y voy a colocar aquí. Simplificar es dividir el numerador y el denominador entre un mismo número. Eso es simplificar. Entonces, simplificar es sinónimo de dividir. Pero eso es lo más claro. Que los dos números los tengo que dividir con la misma cantidad. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a simplificar entre 2, quiere decir que entonces los dos números los voy a dividir entre 2. No puedo hacer el 8 con 2 y el 18 con 3. No, ¿sí? Los dos números con la misma cantidad. Entonces dividimos 8 dividido 2. 4. 4. Y 18 dividido 2. 9. 9. ¿Será que se puede simplificar más allí? Ya no. Ya no. Entonces, ya cuando no podemos simplificar, nos debemos de preguntar, ¿es fracción propia o es fracción impropia? Es propia. Es propia. Entonces, como es propia, no convertimos a número mixto. Esa es nuestra respuesta. ¿Claros con esa operación? Sí, profe. Ya, profe. Sí. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Allí está. Bueno, vamos a
continuar. Sigamos trabajando aquí con estas operaciones. Entonces, miren, vamos a hacer ahora la siguiente. 9 quinceavos menos 2 quinceavos más 5 quinceavos. Bueno, entonces, a ver. Voy a detener un momento el video. Entonces, tenemos, como el denominador es igual, entonces vamos a copiar el denominador. 15. Ahora, aquí tenemos una doble operación, primero una resta y luego una suma. O sea que tenemos 9 menos 2 más 5. Primero estos dos, 9 menos 2 es 7. Y luego 7 más 5, eso es 12. 12. Bueno, entonces acá 12. Entonces, estos dos números se pueden simplificar. Podemos simplificar entre 3, ¿verdad? Dividir entre 3 ambos números. 12 dividido 3 es 4. Y 15 dividido 3 es 5. O sea que entonces, la respuesta que ustedes me debieron de haber colocado fue 4 quintos. Veo de que no todos me llegaron a esa respuesta. Algunos solamente me escribieron 12 quinceavos, es decir, de que no simplificaron. Y nosotros pues siempre debemos de verificar si se puede simplificar o no. Bueno, entonces estamos ahí. Vamos con otra más. Vamos a colocar aquí. Menos 13 25avos menos 40 25avos más 6 25avos. Bueno, la misma mecánica. Entonces, por favor, resuelvan. Luego escriben su respuesta en el chat y luego yo resuelvo para que ustedes comprueben entonces qué fue lo que hicieron. Entonces, tenemos, como el denominador es igual, ¿verdad? Copiamos el denominador. Y vamos a operar los numeradores. Entonces, yo pues lo saco de ahí para poder analizar, ya que hay 3 números, ¿verdad? Entonces, menos 13 menos 40 más 6. Primero estos dos. Los signos son iguales, entonces hay que sumar. 13 más 40 es 53, pero se copia el signo del mayor. Menos 53. Ahora copiamos el otro número, más 6. Ahora tienen signos diferentes, entonces es una resta. 53 menos 6 es 47. Menos 47. Entonces aquí nos queda menos 47. Bueno, en este caso no es posible simplificar, pero es una fracción impropia. propia. Entonces es necesario convertir a número mixto. Cabe destacar que cuando la fracción sea negativa y tengamos que convertir a número mixto, el número mixto nos va a quedar negativo. Entonces el 5 menos solo lo voy a copiar. Entonces hago la división de 47 dividido 25. Y pues en un 47 solamente me va a ser posible un 25, ¿verdad? Entonces 1 por 25 es 25. Resto, 7 menos 5 es 3. 4 menos 2 es 2. Entonces, el número mixto va a ser la respuesta, que es el número entero, entonces un entero de numerador, lo que nos quedó de residuo, que es 23. Profe, disculpe, ahí en 7 menos 5 son 2. Ay, sí, perdón. Sí, tienes razón. Ay, no, ustedes. No dormir afecta. Entonces, sí, es 22. Muchas gracias. 22. ¿Sí? Y el denominador sigue siendo el mismo, entonces 25. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros trabajamos la suma y la resta con fracciones
homogéneas, ¿verdad? En donde el denominador es igual. Recuerden que entonces se copia el denominador por ser igual y se operan los numeradores. Siempre aplicando la ley de signos, ¿verdad? Signos iguales se suman, signos diferentes se restan, se copia el signo del mayor y cuando tengamos ese primer resultado debemos de simplificar en caso de que sea posible y luego de haber simplificado, si tuviera alguna fracción impropia, entonces se tiene que convertir a número mixto. Esas son las reglas que nosotros estamos siguiendo. Muy bien, profe. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda entonces en cuanto a la suma y resta de fracciones homogéneas. No, profe. No. Muy bien. Entonces, No, profe. entonces así pues vamos a estar finalizando el día de hoy.